Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también. Los salesianos de la Iglesia Católica cuidan, regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, vamos a darle inicio al programa con notas internacionales y locales, porque aquí estamos como los noticiarios recuerdo yo aquel noticiario, ¿cómo que se llamaba? De Radio 1000 informando, internacionales. Bueno, las internacionales, no hay duda que el presidente Donald Trump es un personaje, es una personalidad del mundo, porque no solo es un hombre rico, muy conocido, un empresario, sino que fue un presidente de los Estados Unidos, señores, un expresidente de Estados Unidos. Es un Dios vivo prácticamente, eso es cosa de casi de oráculos, porque imagínense, son los jefes del mundo, como se dice, es el país líder del mundo, la hiperpotencia. El señor Trump ha tenido muchos problemas. Tiene una popularidad que es de asombro, porque un hombre con tantas dificultades
imputables como son imputables de delincuencia. Porque eso no es que le imputen que el hombre es muy enamorado, que el hombre se enamora, porque en esos países como Estados Unidos, en Inglaterra y en algunos países europeos, usted hasta por un piropo que le eche a una mujer, como se dice, ya usted tiene un problema. Eso le crea un problema político a usted. Pero los casos de Trump son de todos los tipos, porque están esos de acoso de mujeres y cosas de esto, pero esta es grave, porque él ha señalado que los demócratas le están persiguiendo políticamente. Y puede ser, pero en Estados Unidos hay una justicia que no se le puede acusar de eso, porque es que esa justicia es una justicia independiente de verdad. La fiscal de Nueva York había acusado a Trump de unos delitos financieros, delitos de alterar los números de él para buscar crédito de los bancos, engañar a los bancos con datos falsos, crecidos de sus bienes cuando no eran esos realmente los valores o la realidad. Entonces el juez, un juez de ahí de Nueva York, le ha señalado que eso es grave y le imputa un pago de 250 millones de dólares. Óigase bien. Pero la prohibición de hacer negocio en Nueva York también. Es decir, es una acusación y un fallo muy grave para Trump, porque todavía, aunque tiene esa militancia ciega con él, la republicana, esto puede ser que convenza a muchos votantes y digan, bueno, pero ven acá, nosotros estamos siguiendo a este hombre, pero esto son cosas muy graves, porque en Estados Unidos es verdad que la gente parece que es descerebrado para políticamente hablando, y tan inteligentes que son para otras cosas, porque todos los premios Nobel se los llevan ellos. Pero políticamente son unos descerebrados, aparentemente. En Estados Unidos piensan poco los políticos, o mejor dicho, el pueblo político, porque esa gente lo que viven es trabajando y comiendo y disfrutando de sus trabajos y de sus familias y de sus recursos naturales, y eso es lo que esa Norteamérica profunda, como dice. Pero no es solamente la profunda, sino que uno lo ve en Estados Unidos. Yo recuerdo por el sur, esos americanos les encanta un restaurante y qué sé yo, una casa rodante allí y elevarse para las montañas y qué sé yo, hacen muchísimas cosas. Las familias norteamericanas son muy, y además hacen mucho turismo hacia el exterior. Estados Unidos es el país que mantiene el turismo del mundo, esa es la pura verdad. Pero esa ha sido una nota que hoy ha llamado la atención en el mundo, porque, repito, Donald Trump es una personalidad, pero esos negocios, siempre se dijo que Trump era un mafioso con sus negocios, y se le acusaba de ser, de hacer muchísimos rejuegos y muchísimas cosas, porque él no era político. Él era un empresario y como empresario comenzaban a ocultar pagos de impuestos y a declarar pérdidas y qué sé yo. Y todas esas cosas, él no pensó en la política. Bueno, pero fíjense después, presidente de los Estados Unidos. Hoy entonces esa persecución que son normales en Estados Unidos, y le ha pasado con gente más rica que él, porque Madoff tenía más dinero que Donald Trump. Y lo enjuiciaron y muchísima gente han enjuiciado en Estados Unidos. Pero él es un político ya y esas cosas ya pesan mucho, y entonces él se agarra del mismo sofisma que se agarran los demás en América Latina. Ese sofisma como escudo, he dicho yo, de la persecución política. Bueno, otras noticias importantes son las de la guerra de Rusia y Ucrania, porque ahora hay otra guerra, una guerra de información. Ucrania anunció, se vio, y Rusia aceptó como válido que le cayeron 2 torpedos, 2 cohetes en la oficina del almirantazgo de Crimea. La flota de Sebastopol es una de las flotas más poderosas de la Rusia soviética y de la Rusia
putinesca. Y Ucrania anunció que habían muerto 34 oficiales de la Armada, porque parece que la labor de inteligencia decía que había una reunión ahí de altos oficiales, que murió el jefe del almirantazgo, el jefe de la Armada de ahí, de Sebastopol, de Crimea, y que hubo 100 heridos. Claro, 2 explosiones como esa, como se ha visto en las imágenes, eso no es cosa chiquita, eso es para que muera mucha gente, si hay gente ahí. Y se supone que tenía que haber gente en esa base, porque es una base de las más grandes. Y la base más grande de Rusia en el Mar Negro es precisamente la de Sebastopol. Pero Rusia ha negado. Rusia dijo que el único daño humano fue la desaparición de un soldado. Entonces, eso es muy difícil de creer, que solamente un soldado desaparecido de 2 golpes como eso, de 2 cohetes que impactaron ese almirantazgo. Entonces, ¿a quién creerle? Porque Rusia mostró un video del señor Sokolov, creo que es que se llama, esos apellidos rusos son rarísimos. Pero apareció el almirante junto al jefe de la defensa de Rusia, el ministro de defensa, el señor Shoigu. Y lo ponen como en una videoconferencia al señor Sokolov hablando por videoconferencia con el ministro Shoigu. Pero es que eso puede ser un montaje. Ahora, vamos a partir de que Rusia tenga razón, de que no es verdad lo que dice Ucrania. Pero el problema es que las imágenes de Ucrania, donde impacta un cohete ruso o un dron ruso, la prensa tiene acceso a verla. Y la gente al que lo impactan ahí manda un video y se ve la destrucción de un edificio, la destrucción de una base militar, qué sé yo, donde caigan porque las agencias están ahí. Pero es que en Rusia no hay agencias independientes. Entonces, si el señor Sokolov no murió, que está vivo, ¿cuál es el problema que se lo enseñen a la gente? O que les den una entrevista, mire, llamen a CNN, que venga para que vea que nosotros no estamos mintiendo. Pero es una agencia rusa lo que dice. Y entonces, ¿quién le va a creer? Nadie cree eso. Entonces la diplomacia, eso es una vergüenza la diplomacia. Yo recuerdo como dominicano, y que lo hemos señalado aquí otras veces, cómo esos diplomáticos de los dictadores, de las dictaduras duras, no dicta blanda, sino dictadura de verdad. Léase, Rafael Leonidas Trujillo tenía muchísimos embajadores diplomáticos súper capaces. Eran gente tan capaces que podían ir a hablar mentiras defendiendo el régimen de Trujillo, pero lo decían con tanta calidad, con tanta altura, que no se podían burlar, los demás diplomáticos no se podían burlar de los diplomáticos dominicanos cuando tenían que defender todos esos tollos que hacía Trujillo y toda aquella delincuencia del mismo régimen y de él y su familia, los delitos, las extravagancias, los crímenes. Y aquella gente salían y defendían en ONU, en OEA, en otros organismos internacionales, iban a eventos regionales y hacían explicaciones. Señores, un Peñavalle explicando, por ejemplo, la política laboral del régimen de Trujillo, qué sé yo, Balaguer, y toda esta gente que yo he mencionado aquí siempre. Y esa gente tenían tanto talento, repito, que no hacían el ridículo. Yo estuve leyendo lo que dijo el señor Lavrov, es el canciller del señor Putin, refiriéndose a sanciones aplicadas por Estados Unidos. Y oiga lo que dice este señor, porque hay gente, yo le voy a decir lo siguiente, para usted ser diplomático de un país como China o de Rusia, gente tan oscura como esa, o de Corea del Norte, Cuba, Fidel Castro en su tiempo, ahí viene. Esa gente, aquel
no me acuerdo cómo se llamaba, aquel combativo representante en Naciones Unidas, un hombre comunista del régimen de Fidel Castro, no me acuerdo el nombre de él, pero fue un hombre muy competente, desde luego, siempre con defendiendo a todas aquellas tropelías del castrato, una cosa increíble. Tal vez me acuerde más luego, pero lo buscaré si tengo tiempo. Entonces, dice este señor Lavrov, el canciller de Rusia, las sanciones a Siria, Venezuela y Cuba, oigan que 3 regímenes, 3 oprobios, 3 dictaduras, dice él, es una grosera violación a principios de igualdad, de soberanía. Ustedes están oyendo. Las sanciones a Siria, a Venezuela y a Cuba es una grosera violación de principios de igualdad de soberanía. Es decir, que lo que no es grosero, digo yo, es asesinar gente, desaparecer gente, juzgar en gente en forma supremacista o qué sé yo, en forma más que arbitraria, yo diría era torturante, porque es con tortura que juzgan a la gente, dándole golpes o sometiéndolo a muchísimas actos de violencia y de fuerza para gente con cárceles que no se puede ni siquiera decir las cosas que pasaban en esa cárcel. Yo recuerdo leyendo a Valladares, aquel poeta que le cantaron como 25 años, cumplió 24 años en la cárcel de Cuba, el poeta Valladares. Aquel hombre contando lo que eran esas ergástulas de Fidel Castro, aquellas prisiones, aquellas celdas que eran unas celdas para torturar al presidiario, solitaria, una cosa que ni la luz del sol. Y entonces usted cree que es violatorio, señores, ponerle sanciones a regímenes de ese tipo, Venezuela, delincuentes, criminales, en Siria, gente gaseando y matando un reguero de gente allí. No, así no sirve. Estados Unidos, señores, es un país que cuando se propone algo, decía yo, lo logra poco a poco, porque no es fácil. A raíz de las torres, del derribo de las Torres Gemelas, el presidente George Bush había dicho que se estaba declarando una guerra al terrorismo, pero que esa guerra iba a ser larga, muy difícil, muy larga, pero que ellos la iban a ganar. Estados Unidos es un país que cuando dice para adelante, es para adelante que va. En 2019 mataron a al-Baghdadi, uno de los jefes del ISIS. Y miren que al ISIS, eso salió con una fuerza, ese grupo islámico terrorista, terrible, que Occidente ni Rusia quiere saber de ellos, ni Putin. Estados Unidos mató a al-Baghdadi, lo mató. Todos recuerdan lo que le hizo el propio Donald Trump al general de Irán, con un cohete lo eliminó también, jefe de los terroristas iraníes. Pero además Estados Unidos mató otro, o ayer capturaron otro de esos líderes de ISIS que lo han ido exterminando uno por uno. Así exterminaron a Osama Bin Laden. Y a todo ese grupo de Osama Bin Laden se lo han despachado a todos, lo han matado los comandos norteamericanos y los, ¿cómo se llaman?, los drones. Es decir, Estados Unidos ha ido diezmando esos grupos terroristas poco a poco, porque es una lucha terrible. Pero Estados Unidos no abandona esa lucha. Eso fue en el 2001 que le reventaron las 2 torres y miren en dónde tienen 22 años detrás de los terroristas. Ese Baghdadi, yo tengo los nombres porque son una gente, unos nombres rarísimos. Yo creo que yo lo anoté por aquí. Los nombres de esos elementos
que ya Estados Unidos los ha ido despachando uno por uno, como se dice. En el 2022 le tocó a un árabe que se llama Al-Hashemi Quraisi. Este fue eliminado también, jefe del grupo ISIS. A Maher al-Hagal, en el 2019 mataron a al-Hagal. Y a Abu Baghdadi. Abu Baghdadi también en el 2019. Es decir, Estados Unidos, esos operativos los ha ido haciendo en forma sistemática y matando a esos líderes. Bien. Hay otra crisis que nosotros debemos vernos en ella, que debe ser una especie de espejo para la República Dominicana con respecto a la política haitiana. O no a la política haitiana, sino a la nación haitiana injertada aquí, en este país, gracias al ejército dominicano y al consulado, a los consulados regentados por políticos oportunistas que han ido y entienden que esas son intendencias para hacerse ricos y nos meten 700, 800 mil haitianos con visas, falso todo, porque es un robo que han mantenido los gobiernos en Haití. Vamos a hablar claro y lo estamos viendo ahora. Ahora no están pasando porque el ejército está cuidando. Ahí el Cefrón tiene un nuevo jefe, un joven, parece muy respetado, y hay un control en la frontera. Es decir, el problema no es solamente que no está pasando comida para allá o utensilios y bienes transables. No, es que no están viniendo haitianos de allá para acá. Pueden cruzar porque eso es una frontera muy larga y muy escabrosa en muchos sitios. Y entran, porque entran y trabajan también en fincas, qué sé yo. Pero el ejército tiene el control de la frontera. No están pasando los haitianos. ¿Qué quiere eso decir? Que ellos eran los que dejaban pasar los haitianos, los guardias y los cónsules. Pues bien, esa nación haitiana injertada aquí con esa invasión tiene un símil con Nagorno-Karabaj. Esa es una región separatista de armenios que se instalaron en territorio de Azerbaiyán. Y con el tiempo se convierte en una zona armenia. Son cristianos los armenios, los azerbaiyanos o los azeríes, no sé cómo que se le llama. Esa gente son musulmanes, es ese Cáucaso de aquel imperio otomano. Entonces, señores, Azerbaiyán dijo, no, yo reclamo esos terrenos, y tienen años reclamando. Vencieron a los armenios y los armenios han tenido que abandonar Nagorno-Karabaj. Pero el Nagorno-Karabaj de nosotros es también la provincia de Altagracia, o una provincia fronteriza, o 3 o 4 provincias. Tienen 496 asentamientos gracias al ejército y gracias a relaciones exteriores. Entonces mañana, cuando venga un reclamo de eso, vamos a tener una guerra tipo Kosovo, albaneses asentados en Serbia, o armenios asentados en Azerbaiyán. Nosotros tenemos que vernos en esos espejos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, la situación haitiana, dominicana, sigue en frontera con muchas dificultades todavía. El gobierno dominicano, que es víctima de sus propios errores, como hemos señalado otras veces aquí, porque el gobierno comenzó. Y nosotros, yo me acuerdo que le decíamos sobre la bisoñez, que se auxiliara de personas con experiencia, con madurez, gente que manejara crisis, que estuviera alerta con todo lo que se necesita un Salomón. Pero esas cosas parece que no le hacen caso a uno. Pero además yo hablaba de ese gobierno coloquial, que no da tiempo para lo reflexivo. La reflexión es un gobierno que se hace en la calle. No hay tiempo para ser reflexivo, repito. Y conocemos lo que fueron los gobiernos coloquiales, como el de Hipólito Mejía, que todo el mundo sabe que ese fue un gobierno que tuvo muchos problemas porque es un gobierno ejercido en la calle. Luis Abinader igual. Entonces el gobierno también, además, se formó con mucha gente inepta e inexperta. Y gente que entonces ahí, con la pasión política y además gente, en el caso haitiano, comprometido con el pro-haitianismo, las políticas pro-haitianas y las políticas de género y las políticas sodomitas y las políticas de abortivas, etcétera, etcétera. Entonces esa gente se agrupó todo y se formó el gobierno con esa gente. Comenzaron las dudas y el alejamiento de mucha gente que dijo, no, yo no creo eso. Venga, que la unidad, que el gobierno, que quiere que colaboren, el diálogo. Y la unidad no se da porque la oposición le cogió miedo. Incluso los grupos que defienden el país, el grupo de haitianos y más grupos, y la nación, el grupo Nación, con cierta distancia, porque si usted ve, el canciller Roberto Álvarez, un hombre comprometido con el escándalo pro-haitiano, un señor Fiallo, Oea, un hombre que dependía de Gustavo Montalvo, que ese es el representante de nosotros, pro-haitiano. El canciller, vicecanciller pro-haitiano, fue embajador en Haití, dominico haitiano. Entonces, usted ve a Lozano, las migraciones, usted ve a un señor como Juan Bolívar Díaz, establecido embajador en España, usted busca el de la UNESCO, Andrés Le Mateo, entonces la mujer, la ministra de la mujer pro-haitiana. Entonces todo un colectivo montado por el gobierno, uno le sacó el pie, como dice, ¿y quién apoya un gobierno que sea pro-haitiano? Eso era lo que se planteaba desde el grupo de Nación y de todo el país. La gente que quiere liberar su país de toda esta nación haitiana montada aquí. Pero el gobierno no tempera, el presidente no tempera cambio con nadie. Bueno, nadie puede acusar a esa gente de actos dolosos. Pero el gobierno nombró gente
como el señor Rosario, decíamos nosotros ahí en Interior y Policía, que ha hablado claro, porque el gobierno no le teme a que digan la verdad. Y Juan Manuel Rosario ha dicho todas sus verdades y no lo han cancelado. Y dijo, mire, el plan de regularización fue un fracaso, Danilo Medina. Pero de aquí vienen las presiones de los organismos internacionales, hay presiones, y nosotros no queremos aceptar esas presiones. Eso lo ha dicho el señor Juan Manuel Rosario, viceministro de este gobierno. El presidente no lo ha represaliado. Esa es la verdad. Entonces, el grupo pro-haitiano está ahí. El grupo pro-haitiano del gobierno viene y hace una serie de acuerdos, firman y nadie sabe nada. Hasta que se destapa el lío. Cuando se destapa el lío, en el 2021, una comisión bilateral firma algo que nosotros nadie sabía, pero los haitianos sí lo sabían. Hasta que explota el lío, el desorden, el tollo con los haitianos y apareció lo que se firmó en el 2021. También apareció lo que se escribió para la fecha al señor canciller de Haití. Pues bien, todo eso, esa crisis o ese embrollo, el gobierno no llamó a la unidad, porque el gobierno está manejando su cosa ahí solo. Cuando explota la crisis de verdad, entonces el gobierno llama a la unidad. ¿Por qué? Porque el gobierno se dio cuenta que cuando aplicó las medidas de fuerza o de enseñar pecho y vena o músculo y vena, entonces, y además aplicar la política de que por vía de la dependencia Haití iba a tener que ceder, y al no ceder necesitan la unidad. Que vaya la oposición, llama el gobierno a la oposición. La oposición no responde, se queda afuera, y entonces el gobierno se queja que lo han dejado solo. ¿Pero por qué te dejaron solo? Porque si el gobierno hubiera logrado con las medidas que aplicó parar el canal, no llama a la unidad. El gobierno llama a la unidad porque ha visto que la política de que se ha aplicado no le ha dado resultado al gobierno o al país, a nuestro país, porque el gobierno que nos está representando. La oposición ha jugado esa diríamos, a resguardarse de no ser involucrada como un elemento de fortaleza al gobierno que ha cometido un error, porque nosotros dijimos eso es un error del gobierno, cerrar esa frontera en forma hermética, no para que no entren los haitianos, sino para no venderle a los haitianos. Yo soy de los que me inscribí y temprano, yo creo que primero que mucho, me inscribí en la tesis de que los mercados hay que protegerlos, y vengo hablando de eso desde el arroz, desde que se prohibió la venta de arroz a Haití, protesté desde aquí, porque uno tiene que ser coherente. Si el gobierno hubiera pensado, dice, bueno, vamos a esto, como dijimos, vamos para los organismos internacionales, porque se alega que en Haití es verdad que no hay un gobierno estable, no hay una autoridad muchas veces con quien usted negociar. Y yo he puesto los ejemplos de Balaguer y Próspero Abril, pero Próspero Abril era un presidente de 15 días en Haití. Usted no sabía, se cambiaba uno hoy y ya en la semana venía otro. Pero en Haití, a pesar de toda la crisis que hay un primer ministro que es un mojigato, pero es lo que es un mentiroso y un oportunista, porque él vive del desorden, del caos, hemos dicho nosotros aquí. Ahora, ¿por qué yo digo que existe alguna autoridad ahí? Porque ¿quién mandó los policías primero? Allí no hay un bandolero cuidando el bendito canal. Los que fueron policías y guardias haitianos. ¿Quién los manda? Pero más. Oye, ¿a quién es que invita a Naciones Unidas para que vaya y hable en su asamblea? ¿A quién es? ¿A Manuel Fermín? No, a Henry. Ariel Henry fue el que fue a hablar por Haití. Entonces hay representaciones. Hay canciller allí en Haití. Porque ¿quién va a las Naciones Unidas? ¿Quién va? ¿A quién invita a Naciones Unidas? Ariel Henry, a que hable en representación de Haití. Entonces, Naciones Unidas tiene con quién hablar en Haití y nosotros no tenemos con quién hablar en Haití.
Lo que pasa es que el gobierno cometió el error de desafiar a un país pobre y negro, como hemos dicho nosotros aquí, que se envalentona con eso y se victimiza, y eso es lo que han hecho los haitianos toda la vida. Por eso los 3 mejores gobernantes dominicanos con respecto a Haití, yo lo he dicho aquí, Ulises Heró, Trujillo y Balaguer. Los 3 que mejor desempeño han tenido con los haitianos fueron esos. Y Pedro Santana también, porque Pedro Santana lo reprimió a tiro y a sablazo, con su, claro, aquella masa de patriotas combatiendo a los haitianos. Dominicanos valentísimos, humildísimos, y lucharon contra Haití, es verdad. Pero Santana lo entendía, porque Pedro Santana lo entendía a sablazo, porque fue que lo enfrentó en la guerra. Pero Trujillo, Balaguer y Heró, eso sí es verdad que sabían de los haitianos. Y nunca le tiraron un tiro a los haitianos. Ninguno de los 3 le tiraron un tiro a los haitianos. Bien, entonces el gobierno dijo, bueno, ese canal lo está haciendo un grupo de tigres, de elementos que no tienen control, nadie lo controla en Haití, porque el gobierno ha dicho que no tiene control de esa gente. Sí, el gobierno sí tiene control de esa gente, y era deber del gobierno dominicano no creerle a Henry o conocer mejor a Henry, porque ¿para qué que está la embajada dominicana en Puerto Príncipe? Eso no tiene sentido allí. El embajador que está allá, si fuera un embajador entrenado, debe estar al día con todo lo que está pasando en Haití, porque no es verdad que en Haití las bandas tienen el control de Haití entero, no es verdad. Tienen controles de zonas, de barrios y cosas de eso, pero como la vida diaria en Haití, no hay vida diaria, no hay rico allí, no hay pobre. ¿Y por qué no incendian o atracan o roban a Petionville, que dicen que es de las zonas más exclusivas de Haití? Pero yo no he visto que han asaltado a nadie allí. Uno no ha visto que han quemado los hoteles, o que el Chericien es el jefe de Puerto Príncipe, porque se supone que hay alguna vida en Puerto Príncipe. ¿Y dónde están los arzobispos y los obispos de Haití? ¿Dónde están? Entonces el gobierno, yo creo que no ha manejado esto bien. Y como no ha manejado bien, decía yo ayer, ese asunto de la vigía es una derrota. ¿Por qué? Porque el gobierno, si va a la vigía, es porque va a debilitar el río para que los haitianos tengan menos agua. Pero al mismo tiempo estamos haciendo lo mismo que ellos han hecho. Entonces se nos pierde, se nos cae la fuerza diplomática para ir nosotros a defender la vigía si vamos a criticar el canal que están haciendo los haitianos, porque ellos van a alegar lo mismo. Pero que vayamos a un arbitraje, lo decíamos nosotros y pusimos el caso del Vaticano en tiempo de Heró, y llevar la información, porque, repito, don Emiliano Tejera, señores, y léanla, porque están ahí las memorias de don Emiliano editadas. Ese documento, señores, yo leí esos 10 u 11 capítulos, óiganme, comentados por don Federico Enríquez y Carvajal. Oiga qué personaje, comentando uno por uno esos capítulos, don Federico Enríquez y Carvajal. Oigan qué prócer de este país. Y eso es una joya escrita por don Emiliano Tejera para irnos a defender ante el árbitro egregio. Es decir, que aquí los dominicanos siempre hemos sabido hacer las cosas, pero es que cuando no hay experiencia, cuando la bisoñez se impone y la improvisación y los impulsos, terminamos cometiendo errores garrafales. Y esos son los errores que hoy están pesando. El presidente ya sabe que esa medida, hay mucha gente que lo está presionando para abrir, y era lo que decíamos, se está presionando al gobierno para abrir la frontera porque van a venir presiones de todos los sitios. El presidente debe estar rogando, he dicho yo muchísimas veces aquí, a que llegue rápido esa fuerza interventora que pueda ponerle freno a aquello, o por lo menos decirle, mire, paren el canal ese y vamos a discutir con República Dominicana, porque República Dominicana entonces no podemos mantener una situación de cierre de frontera con una situación tan
grave como la que tiene Haití, y con 12 o 15 delegaciones internacionales, soldados, casas de campaña, campamentos, etcétera, como ese habituallamiento por dónde va a llegar. En Haití no hay seguridad por ningún lado, tiene que ir por Santo Domingo. Entonces las cosas son distintas. Yo me acuerdo en los años 90, por ahí, cómo era que se pasaban los muelles. Yo me acuerdo en el 2004. En el 2000 y algo, 2004 creo que era, o 2005, no me acuerdo, el Ajo no había forma de que llegara por un muelle a Haití porque no había muelles. Tenían que pasar por aquí, venían entonces y se le hacía una especie de aduana transitoria a los furgones. Se descargaban en Santo Domingo, no se podía abrir porque no se podían aduanizar. Simple y llanamente supervisar la entrada y salida, para que como el Ajo había un negocio de contrabando, no se devolvieran de Haití para acá, como lo hacían también muchísimos comerciantes que hay de todos los tipos, delincuentes. Y llevaban el Ajo importado por Haití, pero lo metían al doblar de la esquina inmediatamente para Santo Domingo. Comerciantes agiotistas. Es decir, que República Dominicana tiene árbitros. Y en Haití hay con quien hablar, repito. Ese es un argumento de aquí, como el gobierno ha estado, qué sé yo, ha estado no ajeno, pero ha estado en forma opaca con respecto a la situación de Haití. No tiene buenos datos de Haití. El presidente lo pusieron a decir que eso era de aquí, que esto era de unos tigres, después que es del gobierno, que aparecen una gente que eran unos senadores. En resumen, ¿cómo es posible que el gobierno dominicano esté dando tumbo ahí sin saber lo que realmente está pasando en Haití? Entonces, si la ONU invita a Ariel Henry, hay con quien hablar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura
saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Hoy miércoles, como todas las semanas, el doctor Castillo publica un documento dirimente. Le insto a que lean esos trabajos de Marino Vinicio Castillo. Este trabajo de hoy es un trabajo bien extenso, pero bien documentado. El doctor Castillo trata el tema haitiano y las posiciones del gobierno y las posiciones de los haitianos y todas esas trampas de los haitianos también, que siempre han sido un pueblo que ha vivido en esas. Fíjense cómo andan ahora con estos problemas ahora del vudú y de las brujerías. Yo me reí con un titular del Listín Diario de hoy, que aparece un haitiano soplando un cráneo. Esos haitianos son una cosa tremenda. Ellos creen en toda esa tontería de los brujos y todo eso disparate. Y entonces aparece ese haitiano soplando ese cráneo, un cráneo humano. Haitianos usan el arma de la hechicería frente al masacre. Imagínense ustedes, esa gente con sus deidades y sus yorubas y sus caracoles y su aguardiente y su paño, un trapo rojo y un cigarro. Y esas deidades y ese sincretismo religioso o mágico religioso de brujería y hechicería y todo, bueno, hasta sus babalaos como los cubanos, cosas tribales realmente. Pero ese es ese pueblo haitiano que nosotros lo conocemos muy bien los dominicanos, porque es que nosotros sabemos quiénes son los haitianos. Bueno, a leer a Marino Vinicio Castillo con su recto juicio de razón y de palabra. Pues bien, en todas estas cosas, señores, el gobierno no ha tenido, entonces el presidente no cambia, tiene su misma gente. Usted sabe los tollos que se han cometido en este gobierno por esa bisoñez, gente que no tiene experiencia, pero el presidente no cambia el gabinete, le ha encantado un gabinete malo. Yo no entiendo cómo el presidente en un ambiente de reelección con tantos funcionarios mediocres y tanta gente ahí cometiendo imprudencia y cometiendo muchísimos actos dolosos, irregularidades, y el gobierno del presidente no dice nada. Entonces, ir a una reelección, señores, con la cantidad de problemas que hay en este país, e incluso es una osadía hacer una encuesta y darle un 56, un 57 al presidente y un 60 con un plátano a 30 pesos. El plátano nada más, que yo he dicho, ¿cómo es posible, señores? Los dos últimos ministros son productores de plátano. Entonces digo yo, es como a redes, que no debe haber plátano porque se le afectan los negocios. El ministro de Danilo Medina, el último, es productor de plátanos y vende plátano. El ministro de Luis Abinader, 4 años, se va a echar en el cargo, es productor de plátano. Entonces, estos dos especialistas en plátano no pueden bajar el plátano, sembrando plátano, porque nosotros no somos especialistas. Y en el 2004 emprendimos un programa que yo he hablado de él, y el plátano lo pusimos, señores, que ni se hablaba del plátano, de tan barato que salió, y abundante, porque es la abundancia lo que baja los precios. Ahora anda el gobierno buscando, fíjense lo que son andar a dar palos a ciegas o andar a tonta y a loca. Ahora andamos por Guyana y Jamaica. Pero Jamaica tiene 1000 años ahí con nosotros al lado. Mire mucho, pero tenemos los mismos 400, 500 años tenemos las islas aquí. Buscando negocios para vender los excedentes que tenemos ahora. ¿Ustedes creen que los mercados internacionales se ganan así? ¿Quiénes son? Son gente que no tienen experiencia. Vamos a vender en Guyana, vamos a vender los excedentes en Cuba, vamos a vender en Jamaica, como si eso fuera de la noche a la mañana. Es decir, cuando ustedes abran el negocio con Haití, se suspendió el negocio con nosotros. ¿Quién le va a comprar a República Dominicana bajo esas condiciones?
pero es a tonta y a loca. Es a tientas que anda el gobierno en esos aspectos. Entonces, lamentablemente, todos esos errores. No es verdad que la oposición le piden unidad y se va a entregar allí en la unidad. Tenemos que defender el país. Muy bien, pero el gobierno, miren todas las cosas que se han cometido. Entonces, que no se puede hablar, repito, sí, se puede hablar con gente allí porque la ONU encuentra con quien hablar. Yo y unos diputados del PRM ahora dicen que la OEA no es confiable para ser árbitro. ¿Por qué no es confiable? Entonces vayámonos de ahí. El que no es confiable es Fiallo, el que está allá, que es un agente pro-haitiano. O el canciller, que ya está demostrado que también es un agente pro-haitiano. Y el vicecanciller, son todos pro-haitianos. Eso sí es verdad que no son confiables. Entonces el gobierno ha pedido confiabilidad por eso. O fiabilidad por esa gente. Porque hay gente que no le da confianza. Bueno, yo vi en Santiago, señores, a propósito del diputado que renunció porque está preso por tráfico de narco, de sustancias prohibidas, como son las drogas, el señor Gutiérrez. Pero esta es una nota, por segunda vez que la digo, que va dirigida a Abel Martínez, porque Abel Martínez, las obligaciones como candidato del PLD, le han hecho olvidar sus obligaciones de síndico de Santiago, de alcalde. Yo dije aquí que en Santiago hay una calle que se llama Hermanos Gutiérrez en honor a los Gutiérrez. Ese señor que está preso por droga en Estados Unidos. Entonces ellos construyeron un barrio y ahí está una avenida Hermanos Gutiérrez. Oye, la sindicatura de Santiago, ¿qué ha dicho de eso? La alcaldía de Santiago. ¿Cómo es posible que eso se tolere? Es decir, una persona como, ponga usted, Quirino, que estuvo detenido en Estados Unidos, y ese señor decide hacer una urbanización en X sitio de este país y le ponen la calle principal el nombre de él, y el ayuntamiento le ponen y ellos ponen allí una señal que diga que ese es el nombre que lleva esa calle, y lo acepta la alcaldía, o no repudia eso, no le impugna eso. ¿Cómo es posible que pase eso? Pero así que andamos, es que por todos los lados que andamos así. Más préstamos, el gobierno pide otro préstamo. Yo tenía ahí un video de Don Chencho, pero yo no sé si me va a dar tiempo, porque ya el tiempo lo tengo muy encima. Pero yo lo voy a poner mañana, ese de Don Chencho, porque yo he hablado de que al gobierno le va a salir se lo decía yo desde el principio, cuando todas esas promesas, vi que el gobierno hizo una promesa, 1000 casas a los agrónomos, ojalá, excelente, y que se cumpla eso, que no se quede como una promesa de campaña. El presidente ofreció 1000 casas para los agrónomos, ojalá se cumpla y no sea solo un impulso reeleccionista más, pero están los préstamos. Pero yo decía, está Don Chencho. Leonel Fernández, en el discurso que él hizo en la manifestación, puso una palabra que la van a usar muchas veces la gente de la Fuerza del Pueblo: nada. ¿Y qué se hizo en tal sitio? Nada. ¿Qué se hizo en tal sitio? Nada. En Barahona, nada. En Romana, nada. Eso era el público, le contestaba a Leonel Fernández. Y eso va a seguir. La Fuerza del Pueblo va a seguir utilizando ese método. El método de Don Chencho. Don Chencho, ¿y quién hizo esto? Balaguer. Es decir, los reformistas pusieron a Don Chencho a decir las cosas que se hicieron en sus gobiernos de Balaguer. Sin préstamo. Se destacaba eso principalmente, hecho con recursos propios. Entonces, la Fuerza del Pueblo va a usar eso. Y yo he dicho que el gobierno, fíjense que inauguraron ayer, se dice, el gobierno inauguró 4 o 5 obras ayer. Pero usted ve la dimensión, usted ve el tamaño de las obras. Y son cositas.
no son obras de envergadura para un gobierno ya maduro que tiene 3 años y medio, más de 3 años y medio, que ya tiene tiempo para presentar, qué sé yo, presentar obras terminadas o muy avanzadas, pero obras de envergadura. No hay esas obras de envergadura. Entonces el gobierno se le va a hacer, entonces el gobierno parece que es consciente de eso, porque el ministro de Obras Públicas es consciente y siempre está hablando de esas 500, 600 obras que se han entregado, 200, pero la gente no ve esas obras, no se alcanzan a ver, y es mucho dinero el que se ha gastado. Entonces, aquí hay un funcionariado, es que nosotros hemos venido señalando. Yo no sé por qué el presidente ha tenido que asumir su gobierno con tanta gente, con tantos funcionarios deficientes. Uno no se explica. Un régimen que va a reelección. Vamos a tener que seguir en estos temas, pero será luego, porque ya el tiempo no me alcanza. Pero mañana yo voy a poner a Don Chencho, porque me parece que ese es un ingrediente que lo va a usar Leonel Fernández, porque Leonel Fernández sabe que esas cosas hay que estárselas recordando a los pueblos. Y yo he visto ese noticiario del Canal 7, de Antena 7, que yo no sé si el gobierno, cuánto pagaría el gobierno para, mira, que ese programa no salga, ese noticiario. Pero ustedes saben las quejas que a diario se ponen en ese medio de comunicación. La gente expresándose de tantos problemas en todas esas comunidades, los barrios. Todo es muy duro tener que oír esas cosas tan continuamente y tan diariamente, mejor dicho. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.